22 de julio de 1975. En la finca sevillana de Los Galindos, 5 personas fueron brutalmente asesinadas. Un caso marcado por irregularidades, hipótesis contradictorias y un misterio que nunca se resolvió. En este episodio, exploramos uno de los crímenes más oscuros de la historia de España. Capítulo 94. El crimen de Los Galindos, el misterio sin resolver de la finca sevillana. Introducción. Bienvenidos a Códice Siniestro. Hoy viajamos a Andalucía, concretamente a la localidad de Paradas, en Sevilla, donde en pleno verano de 1975 se cometió uno de los crímenes más brutales y enigmáticos de la historia reciente de España, el crimen de Los Galindos. Un caso que no solo se caracterizó por la brutalidad de los asesinatos, sino por la cantidad de irregularidades, contradicciones y pistas nunca aclaradas, que convirtieron aquel episodio en un auténtico laberinto policial. La finca de Los Galindos. La finca Los Galindos estaba dedicada al cultivo de cereal y pertenecía a los marqueses de Grañina. En ella trabajaban jornaleros y encargados que vivían en pequeñas casas dentro de la propiedad. Era un entorno rural, aislado, donde todos se conocían. Y precisamente por ello, la matanza resultó aún más incomprensible. El 22 de julio de 1975, el día del horror. El martes 22 de julio de 1975, el calor era insoportable en Sevilla. A primera hora de la tarde, un jornalero llegó a la finca y encontró una escena dantesca en el cortijo principal. José González, el encargado de la finca, yacía muerto en la nave donde se guardaba el trigo. Su cuerpo estaba totalmente calcinado, como si lo hubieran intentado incinerar para ocultar pruebas. Muy cerca apareció su esposa, Juana Martín, con la cabeza destrozada por un fuerte golpe. Poco después, en otra zona, se localizaron los cuerpos de José María, el tractorista, y su esposa Ascensión, ambos brutalmente asesinados con una mezcla de golpes y cortes. Horas más tarde apareció la última víctima, Ramón, otro trabajador de la finca, degollado en el interior de una furgoneta. 5 víctimas en total. Una masacre inusitada en un entorno rural donde nunca había pasado nada similar. El desconcierto de la Guardia Civil. Desde el primer momento, el caso se vio rodeado de errores. La escena del crimen fue contaminada, curiosos, vecinos y hasta familiares caminaron entre los cuerpos antes de que llegara la Guardia Civil. Se recogieron pocas pruebas y muchas de ellas desaparecieron misteriosamente. Las autopsias fueron poco precisas, y en algunos casos, mal realizadas. Esto provocó que las investigaciones se estancaran desde el inicio. Las hipótesis. Con el paso del tiempo se barajaron diferentes teorías, pero ninguna llegó a ser confirmada. Venganza personal. Se pensó que alguien con rencillas laborales o personales había querido ajusticiar al encargado y a quienes estuvieran allí. Crimen pasional o sexual. Hubo rumores de relaciones ocultas y celos, aunque nada se demostró. Un ajuste de cuentas mayor. Algunos investigadores sostuvieron que la matanza fue obra de más de una persona, con una planificación concreta, y que alguien poderoso quería ocultar algo relacionado con los propietarios de la finca o con negocios turbios. La teoría del asesino dentro de la finca. Se especuló que uno de los trabajadores podría haber enloquecido y matado a todos, aunque nunca se encontró prueba alguna de esto. El contexto histórico. La España de 1975. Recordemos que este crimen ocurrió en julio de 1975, apenas meses antes de la muerte de Franco. España vivía momentos de tensión, de censura informativa y de control férreo. Algunos periodistas e investigadores sostienen que el caso fue manipulado y silenciado para evitar un escándalo en la provincia. Las sombras del caso. Nunca se encontró el arma homicida. Nunca se estableció un móvil claro. Los informes judiciales resultaban incompletos o contradictorios. En 1985, 10 años después, el crimen prescribió sin que nadie fuera condenado. Legado y misterio. El crimen de Los Galindos sigue siendo, a día de hoy, un caso abierto en la memoria colectiva andaluza y española. Un cortijo que quedó marcado por la sangre, 5 vidas segadas brutalmente, y un halo de misterio que ni el tiempo ni las investigaciones lograron despejar. Algunos lo llaman el crimen perfecto, porque pese a las pistas, nadie pudo señalar con certeza a los culpables.
Otros lo consideran un ejemplo de negligencia policial, que permitió que los verdaderos responsables escaparan para siempre. Así termina el capítulo de hoy, un viaje a un cortijo andaluz donde el calor sofocante del verano de 1975 se mezcló con el olor de la sangre y el humo de la tragedia. Los Galindos sigue siendo un nombre que eriza la piel de quienes lo recuerdan. Este fue Capítulo 94: El crimen de los Galindos.